buenos días a todos en esta mañana. Qué bueno que podamos estar juntos un domingo más en esta transmisión, agradecidos a Dios por la semana que hemos pasado, por las cosas que han sucedido, por aquellas que no han sucedido, aquellas que nos gustaron y aquellas que no nos han agradado tanto. Pero en todas ellas está Dios, en todas ellas Dios con nosotros. Así que estamos sumamente agradecidos por todo lo que hemos podido vivir en estos días. Hemos tenido la reunión de oración, hemos compartido en distintos grupos, hemos compartido una reunión de mujeres maravillosa, así que le damos muchas gracias a Dios por todo esto. Y lo primero que vamos a hacer en esta mañana, además de poner en sus manos todo este tiempo que vamos a compartir, cada uno en su casa, cada uno desde su lugar, desde el otro lado de esta pantalla. A mí me toca estar de este lado, pero donde sea que estés, ahí está Dios. Donde sea que te encuentres, ahí está Dios. ¿Es aquí en la ciudad de Berazategui desde donde estamos transmitiendo? Genial. ¿Es en otra ciudad? Buenísimo. ¿En otro país? Mejor todavía. Pero donde estés, Dios ahí está. Y te quiero contar que una de las cosas más maravillosas que nosotros, los hijos de Dios, tenemos y amamos hacer y nos gusta hacer es cantarle. ¿Cantarle por qué? Por las cosas que Él ha hecho, por las cosas que sigue haciendo y por las que va a hacer. Así que estamos sumamente agradecidos en esta mañana y vamos a comenzar de esta manera, alabando y glorificando el nombre de Dios a través de las canciones. Nos va a ayudar Martín en esto, así que adelante. En tu casa, como estés, donde estés, ahí, ponete a saltar tus manos. Dice la Biblia que tenemos que alabar a Dios con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Así que ahí podés hacerlo en tu casa con tu familia. Adelante y escuchamos y cantamos juntos a Dios en esta mañana. Consolador, a ti todo el honor.
bueno, ¿sí? Dios es nuestro todo, todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta, ese es Dios, ¿sí? Así que te quiero invitar a que si todavía no te acercaste a Él, no lo reconociste a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como lo que necesitas en tu vida, como aquel que perdona nuestros pecados, aquel que nos trae salvación de la condenación eterna, te invito a que en esta mañana puedas tomar una decisión muy importante, creo que la más importante de nuestra vida, que es entregar nuestro corazón, todo lo que somos, a Jesús, porque por eso podemos cantar, por eso podemos saltar, por eso podemos estar felices, estar alegres, aún cuando las cosas no vayan tan bien, aún en medio de dificultades, ahí está Jesús. Él lo prometió. Él dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, les van a pasar cosas. Confíen, porque yo vencí al mundo. Así que gracias a Dios que lo tenemos en nuestra vida y nos alienta compartirte que esto maravilloso que nosotros tenemos también lo podés tener vos. Pero hoy, en medio de esta transmisión, los quiero invitar a viajar. Hoy vamos a viajar. Vieron que a partir de estos días están un poco más abierto este aislamiento, así que nos pareció lindo que pudiéramos hacer un viaje. Y los voy a invitar a viajar a un lugar que gracias a Dios hace muchos años atrás pude conocer, vivir allí unos meses y verdaderamente les aseguro que a pesar de toda la situación que esta zona y este lugar vive, realmente es un lugar maravilloso y donde cada día más se va a ver la mano de Dios en bendición. Les estoy hablando del centro de África, en la República Democrática del Congo, que hace muchos años atrás se llamaba Zaire. Es un lugar muy, muy hermoso, es uno de los segundos países de África de mayor extensión, ¿sí? Y tiene aproximadamente un poquito más de 65 millones de habitantes. Es un lugar donde hay muchísimos grupos étnicos, ¿sí? Muchas etnias, muchas tribus diferentes, más de 250 se cuenta que hay. Hay muchísimas lenguas, ¿sí? Si bien la lengua, digamos, madre o la lengua oficial es el francés, luego hay 3 o 4 lenguas que son también muy importantes, que tienen que ver con los antepasados, por ejemplo, el suahili, que es una de esas lenguas, el lingala, ¿sí? Y hay algunas más que son importantes, y luego hay más de 240 lenguas y dialectos, ¿sí? Son muchísimos. Es un país que tiene muchas contradicciones, porque la verdad es que tiene muchísimas riquezas, pero esas riquezas no las pueden aprovechar sus propios habitantes, sino que sus habitantes de alguna manera han sido víctimas, por así decir, de los intereses de las multinacionales, de otros países que van a quitar esas riquezas, sobre todo riquezas en cuanto a la minería, ¿sí? Hay minas de coltán, de cobalto, de oro, ¿sí? Hay cobre, o sea, hay muchísima riqueza, hay una diversidad, muchísimos biomas, la flora, la fauna del lugar es maravillosa. Es un país que está también separado territorialmente por varias provincias, ¿sí? Con muchas ciudades muy grandes y muy importantes, pero hoy nos vamos a detener en una de esas ciudades que está en la provincia de Kivu del Norte, ¿sí? Y esa ciudad es la ciudad de Goma. Vamos a viajar un poquitito a ese lugar y nos vamos a encontrar también con cómo es ese lugar, ese espacio, quiénes viven allí.
les quiero contar que en esta ciudad y en todo el país, por ejemplo, para los chicos, ¿no? A ver, que están ahí del otro lado y que muchas veces se quejan porque tienen que ir a la escuela o porque tienen que estudiar o porque tanta tarea que me mandan y ahora que tengo los Zoom y el Meet y me mandan por WhatsApp y los PDF y esto y lo otro. Bueno, les quiero contar, chicos, que en la República Democrática del Congo la educación no es obligatoria. Esa es la verdad, no es obligatoria. Casi toda la educación es privada, hay que pagar para educarse, ¿sí? Pero además les quiero contar que la mayoría de los chicos no pueden acceder a la educación, no pueden ir a la escuela así como nosotros, que salimos a la calle, que nos llevan, que vamos a un hermoso edificio. Esto no es así allá. Y ¿saben qué? Es muy triste porque no pueden prepararse para el futuro, no pueden prepararse para tener una carrera, aunque muchos con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, lo logran, ¿sí? Pero realmente es muy sacrificado y me gustaría que ustedes aquí en Argentina valoren muchísimo lo que tienen, porque verdaderamente allá es muy difícil estudiar, es muy difícil acceder a una carrera, a una educación primaria, secundaria, muy difícil. Así que en nuestro país tenemos que ser muy agradecidos. Pero les quiero contar también que por otra parte hay un área muy, muy particular, ¿sí? Y es el tema de la niñez. Los niños sufren muchísimo de desnutrición, sufren muchísimo el hecho de que sus familias se ven atacadas, hay mucha violencia, ¿sí? Muchos chicos se quedan solitos. Y para eso hoy vamos a compartir un ratito, una entrevista, vamos a tratar de que salga todo bien. Vamos a compartir un ratito una entrevista con Esperance, que ella es congoleña y va a compartirnos en este ratito algo muy interesante de su país, específicamente allí también en la ciudad de Goma, para que todos nosotros podamos conocer un poquitito más acerca de lo que, aún estando en Argentina, podemos hacer para los chicos de Congo. Bien, ya estamos entonces ahí comunicándonos con Espe. Espe está en Bariloche en este tiempo. Debería ya estar en Goma, en República del Congo. Pero, bueno, han tenido positivo de COVID, tuvieron que hacer aislamiento, volver a quedarse en Bariloche, porque en realidad ya estaban viajando para Buenos Aires para subirse al avión casi. Pero bueno, tuvieron que volver a Bariloche, así que desde Bariloche, con algunas situaciones técnicas por ahí que estamos teniendo, pero vamos a conocer un poquitito acerca de la vida de Espe, de cómo ella llega a conocernos, cómo ella ha vivido en su infancia, ¿sí? Su vida allí en Congo desde pequeña, y cómo vino a la Argentina y lo conoció a Patricio, ¿sí? Que ambos ya están, bueno, casados hace muchos años. Ahora ella nos va a contar un poquitito. Pero bueno, queremos saber un poquitito más acerca de toda esta historia. Así que, Espe, muy buen día. Ahí estamos para escucharte.
Qué bueno, iglesia, poder estar con ustedes una vez más. Estamos realmente contentos y agradecidos. Yo nací en una familia cristiana. Mis padres fueron pastores, mis abuelos fueron pastores, mis papás son pastores todavía. El ambiente en el que crecí, obviamente me educaron, y doy gracias al Señor por la fe de mi papá, por la fe de mi mamá, por la enseñanza que me dieron. Y no faltaba la iglesia. Era una persona que desde chica fui a la escuelita, aprendí a cantar los coros de niños, luego de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes, pero no tenía una experiencia con Dios. Tenía experiencia con todas las áreas de las cosas de la iglesia, porque como hija de pastor, a un montón de veces teníamos que cubrir lugares en donde los líderes a veces que faltaban. O teníamos que salir mis padres viajaban mucho en las aldeas, entonces un montón de veces cuando volvía, regresaban ellos, venían con gente, teníamos que ceder nuestro lugar a la visita, o sea, con buena gana, pero era claro, era por amor a Dios, si se puede decir, pero no conocía a ese Dios, no conocía a la persona de Cristo en lo personal. Aquellos años duros donde mi país pasaba por problemas de crisis humanitario, y recuerdo cuando fueron los 3 equipos de Jucum que marcaron nuestras vidas. Los 3 equipos de Jucum en los cuales Vivi fue una de ellas, de las personas que llegaron. Entonces nosotros habíamos conocido los misioneros norte de Europa o Norteamérica, donde llegaron, nos construyeron templos, nos enseñaron los himnos, se tradujo la Biblia en nuestro idioma, en Swahili y en francés, por la colonia, porque fuimos colonia belga. Entonces conocíamos el evangelio que habían traído los colonizadores. Sin embargo, ustedes saben, como siempre digo, la gente negra admira muchísimo la raza blanca, y al ver lo latino, el equipo que llegó en ese tiempo con tanto amor para servir a Dios, exponiéndose a un montón de pestes, exponiéndose a peligros, exponiendo sus vidas y comiendo con nosotros, vistiéndose como nosotros, porque los otros misioneros que conocimos antes no compartían con la gente. Ellos comían aparte, su container de alimentos venían en esos aviones, tremendos aviones de carga que en aquellos tiempos habían, y ver el amor expresado en obra cuando el equipo llegó a trabajar allí en Goma fue muy importante para nosotros y marcó, y mucha gente realmente empezó a acercarse esta vez a Dios. No porque el colonizador, el blanco colonizador, hay que ir por obediencia, ¿no? Como se decía antes, pero luego volvían y seguían orando a sus ancestros. Sin embargo, aquí ahora están llegando y están compartiendo la comida que nosotros compramos. Por ejemplo, 2 bananas que compran en la calle, vienen y las comparten con nosotros. Eso empezó a marcar nuestros corazones. Detrás de ellos llegó Pato, que también fue a trabajar en aquellos tiempos de inseguridad, en aquellos tiempos donde habían campos de refugiados a causa de una guerra de un país vecino, donde todos estos misioneros latinos, amigos, hermanos, realmente personas que nos maravillaron, llegaron a trabajar en ese tiempo en los campos de refugiados, y así conocimos a Pato. Claro, Espe, como vos contás, se había dado la guerra del país vecino, de Ruanda, y todos los refugiados habían ido a parar a la ciudad de Goma. Así que ahí se habían establecido los campos de refugiados. Ahí fue cuando tuvimos el privilegio de conocerte a vos, a conocer a toda tu familia y a su iglesia. Y luego, un poquito más adelante, fue Pato, cuando vos ya estás contando que se avecinaba un
segundo problema, ¿sí? Que ya no era una guerra extranjera, no eran refugiados de otros países, sino que se trataba ahora de algo interno, ¿sí? Porque tenemos que recordar que República del Congo, Zaire, en ese momento, estaba viviendo una dictadura con un hombre que ya había estado muchos años en el poder. Y ahora venía otro problema más. Así que te seguimos escuchando para que nos cuentes un poquitito cómo siguió todo esto, qué pasó con ustedes, con vos, con Pato, y bueno, y después ya los tuvimos en Argentina. Esa primera guerra acababa de dejar un montón de esa secuela que dijimos, pero Congo ya se estaba preparando para una segunda guerra. En ese tiempo se estaba hablando de otro golpe de estado, entonces todos tenían, los que eran extranjeros, Pato, su vida se estaba exponiendo en peligro, entonces todos los que eran extranjeros estaban abandonando el país, les estaban aconsejando que abandonasen el país. Llegamos aquí, este bello país me recibió con tanto amor que sinceramente fue sorprendente, es sorprendente el cariño. Para mí fue sorprendente poder llegar, acostumbrarme a las comidas, fue fácil porque se come rico, en Argentina se come muy rico. Acostumbrarme al clima fue un poco difícil, pero pude adaptarme rápidamente, abrigándome. Hasta el día de hoy, obviamente, aprendí a abrigarme. Nacieron nuestros 3 hijos, y poder ver que tienen la escolaridad gratuita, que tienen la medicina gratuita, de mucha forma la seguridad aquí en Argentina. O sea, yo venía de un país en guerra, donde uno veía un uniformado militar o policía que para nosotros todos eran lo mismo, entre los rebeldes, los militares locales, los militares ruandeses que se habían mezclado con los militares congoleses, las milicias que se estaban armando dentro de las aldeas, de las selvas. Entonces era ver un uniformado y esconderse o temblar. Sin embargo, aquí poder tener esa seguridad para mí fue sorprendente y lo valoro hasta el día de hoy. Mis hijos, el mayor tiene 22 años, el que le sigue tiene 21 y Daudi de 14. Bueno, es decir que los 3 nacieron aquí en la Argentina, ¿sí? Pero luego sucedió que durante todo ese tiempo vos no volviste a tu país, ¿sí? Pasaron muchos años, así que queremos que nos cuentes cómo fue esto de volver, por qué pasó esto de querer volver a República del Congo, con qué necesidad, porque como vos contabas recién, estabas bien acá en Argentina. ¿Qué pasó para que vos quieras volver a tu país? 18 años habían pasado antes de que yo regresara a Congo. En el 2015, porque llegamos acá en Argentina en el 97. En el 2015 vinieron mis padres y cuando mis papás estuvieron aquí con nosotros, Dios había inquietado la vida de mi esposo y pudimos juntar un dinero con mucho sacrificio y ellos llegaron y mamá me cuenta un montón de cosas que ellos habían pasado como familia. Porque hubo un tiempo muy importante en mi vida en donde había negado un montón de dolores. Venía siendo víctima de una guerra sin entender, una guerra que nunca nadie pudo explicar. Y llegué aquí y dije, wow, acá está bárbaro, me hago de Boca Junior, viva la Pepa, asado, torta frita, empanada, todo más que de 10. Y todavía hubieron personas profetas que me dijeron, olvida, oh hija, tu ciudad, olvida tu pueblo y amará al rey tu hermosura. Era como que todo re genial, ¿no?
Y en sí, eso lo digo ahora, ¿no? Pero sinceramente en mi interior había un cierto, no quiero recordar, una cierta negación a todo lo que había pasado a causa de tanto dolor. Entonces había un cierto, eso no fue, no pasó, no quiero recordar, aparte no puedo hacer nada, me decía entre mí. Y si yo sé lo que ellos están pasando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Entonces, cuando mamá llega, me cuenta varias de la experiencia que habíamos pasado durante la guerra. Cuando mamá está contando todo lo que había pasado durante la guerra, recordándome la mano del Señor sobre mi vida, mi corazón estaba ardiendo terriblemente. Mi corazón estaba ardiendo porque yo en ese momento recordé en un momento cuando morí, cuando me vi muerta durante un tiroteo, y en ese momento escuché la voz de mi mamá llorando, y yo en ese momento entró una cierta culpa diciendo no, porque claro, yo era que no quería que ella sufriera por mi culpa. Entonces en ese momento dice que suspiré y dijeron hay una viva, y vinieron y me sacaron, obviamente estaba cubierta de sangre y esas cosas, y mamá me volvió a contar eso, y yo dije sí, es verdad. Mamá contó que más adelante, cuando nosotros volvimos, más adelante ellos tuvieron que abandonar el país para ir a estar en otro país a causa de lo que estaba pasando en nuestra casa, lo que había hecho de nuestra casa, lo que se había perdido, wow, yo dije, volveré por mis hermanos. Volveré por mis hermanos. Mis hermanas pasaron por cosas terribles después que yo vine. Mis primas, a muchas de ellas entraron en las casas, las violaron. Claro, es así. Yo recuerdo bien cuando tus padres aquí contaban esa experiencia, ¿sí? que habías pasado junto con muchos otros chicos, que parecía que ya estabas muerta, que ya habían logrado todo porque salieron a buscar algo para comer, ¿no? En el medio de la selva. Y también es cierto lo que contás, ¿no? Es muy frecuente esto de que las mujeres tengan que sufrir a manos de hombres que las violan, que las quitan de sus casas. Por eso esto también de que tantos niños quedan huérfanos, quedan solos, y que realmente esto es algo que acecha continuamente y que, hace que la situación se agrave cada vez más, ¿sí? Pero nos gustaría que vos puedas contarnos un poquitito acerca de cómo fue ese regreso, ¿sí? Cómo fue esto de tomar la decisión y volver a esa tierra que habías negado de alguna manera, y habías dicho, no, ya me quedo en Argentina, el asado es riquísimo, y estabas acá, y de repente, Dios habla fuerte para que ustedes puedan volver a ese lugar. ¿Y qué pasó al volver? Claro que llegar a Goma y no encontrar nada de lo que antes conocía. El volcán Nyiragongo había arrasado con más de la mitad de la ciudad. Todo lo conocido se había ido. Nuestra casa buscaba mi hogar, ya no estaba. Y sí, vimos tanta necesidad. En cuanto llegamos, los niños corrían detrás de nosotros para pedir. Continuamente los niños están detrás de nosotros pidiendo. Empezamos a hacer actividades con ellos, los niños de la calle. Empezamos a enseñar. ¿Se acuerdan un momento cuando, sí, fue en este viaje justamente que la iglesia colaboró con jabones, cepillo de dientes? Bueno, hicimos obra de teatro enseñando cómo cepillarse, cómo asearse, etc. Fue espectacular. Pero
los chicos, cada donación que les dábamos, los jabones, aparte que les dábamos obviamente los buñuelos, son como buñuelos acá, ¿no? Pero se llaman beñé, ondazi, que se le daba con un jugo, ¿no? Y se le daba, digamos, una merienda. Pero los chicos, luego de la repartición de las cosas para aseo personal, nos volvíamos y ellos después regalaban, daban las cosas, no regalaban. Daban esas cosas a cambio de algo para comer. Justamente porque los chicos no tenían donde dormir. Y el Padre inquietó nuestro corazón y dijimos, vamos a abrir un hogar para ellos, porque justamente ellos no tienen dónde volver. Y le hablamos de un Padre amoroso, le hablamos de un Padre de un Cristo que murió por ellos en la cruz, que les ama. Les decimos que hay un futuro para ellos. Pero hay un futuro para ellos, pero ¿cómo? ¿Qué futuro hay para mí? Y tú vas y tú te metes debajo de tu techo y yo me quedo afuera. Y luego es obligado a salir a robar para comer. Siempre cuando roban es para poder comer. Entonces dijimos, sí, papá, ayúdanos y empezamos a comentar, porque fue lindo esto, poder tener el apoyo de los hermanos. Empezamos a comentar que vamos a abrir un hogar, y cuando empezamos a comentar vamos a abrir un hogar, vamos a empezar a trabajar con apadrinazgo, alguna familia, iglesia, hermano, que puedan padrinar un niño, 2 niños, 3, 4, 10. Entonces los hermanos empezaron a decir, sí, yo voy a padrinar, voy a apoyar. Alquilamos, juntamos un dinero, alquilamos el hogar, que hoy por hoy creemos que el Señor va a permitir que podamos tener un lugar propio. Porque como todo ha subido, el dólar ha subido, también el alquiler ha subido. Es así que allí en la ciudad de Goma, en ese momento, pudimos, gracias al Señor, abrir el hogar Happy Children. Y hoy, obviamente cuando lo abrimos creíamos que íbamos a tener 30, 34, pero cada vez que decían, hubo una matanza en tal aldea y hay familias que pudieron rescatar tantos niños, los tienen ahí y bueno, están buscando, no saben hasta cuándo van a tenerlos. Y bueno, si quieren tomarlos o los traían directamente a la puerta y lloraban delante de la puerta para entrar, para decir, no vamos a irnos, no tenemos dónde ir, no tenemos dónde ir. Obviamente alguien va a decir, ¿y cómo hacemos para asegurarnos que son huérfanos? Eso lo hacemos siempre comprobando, porque no es tomar un niño por tomarlo. Entonces hacemos una pequeña encuesta sobre quiénes eran los responsables, qué familiar directo o indirecto puede haber. El jefe de barrio, que se le llama Nyumbakumi, siempre tiene que dar constancia de que es verdad que ese niño es un niño que no tiene papá ni mamá, y en algunos casos solamente mamá o solamente papá, porque los tuvimos que tomar a causa de la malnutrición, tremenda, extrema malnutrición que ellos traían. Y así fue como estamos allí, Happy Children, y trabajando allí en la ciudad de Goma. Genial, Espe, genial. Ahí se nos perdió un cachito, pero bueno, gracias a Dios que pudieron comenzar con el hogar, ¿sí? Hoy en día hay más de 60 niños en muchas situaciones diferentes, pero gracias a Dios también que esta congregación, la Misión Geslares, junto con algunas familias de esta congregación y con muchos más de otros países incluso, están colaborando mensualmente para poder sostener el hogar, para poder sostener el alquiler, el alimento de estos chicos y también poder pagar su escolaridad, ¿sí? Porque una de las cosas que creemos es que ellos pueden ser diferentes a los de su generación anterior y pueden cambiar a las generaciones que vienen. Así que ellos están yendo a la escuela, gracias a Dios por esto y por la colaboración
de tantos que están mes a mes ayudando en este sentido. Y nos gustaría mostrarles en este momento un poquitito acerca de todo lo que se está haciendo allí en Happy Children, en la ciudad de Goma. Pero antes, a raíz de todo esto que hemos escuchado y a raíz de todo esto que hemos guardado en nuestra memoria, ¿sí? En nuestro corazón, quiero invitarte a que podamos adorar a Dios, agradecerle porque más allá de toda la situación que República del Congo ha vivido, que la ciudad de Goma ha vivido, que todos los desastres que han ocurrido y que siguen ocurriendo, más allá de todo eso, de alguna forma Dios se ha hecho presente en la vida de estas familias y sobre todo de estos niños. Así que hoy adoramos a Dios juntos. Te pido que lo hagas de una forma especial, en agradecimiento, porque a pesar de todo, allí está Dios. Así que Martín nos ayuda a poder adorarlo en este tiempo.
Qué bueno ese amor de Dios sin ningún tipo de condición. Ese amor que es capaz de dejar a 99 e ir por una sola, con tal de rescatarla. Y ese es el mismo amor que hizo que hoy muchos niños de la ciudad de Goma puedan tener este lugar, este espacio donde son amados, donde son queridos, donde son alimentados, donde cuando llegan con malnutrición, de repente las oraciones, el buen trato, la buena nutrición cambia sus vidas. Y no solamente eso, sino que también ellos aprenden acerca de la palabra de Dios, oran a Dios juntos. Es maravilloso lo que Dios está haciendo y que ha dejado a 99 para ir en busca de uno de ellos. Así que damos gracias a Dios por todo esto. Y vamos a ver entonces un poquitito acerca de lo que es el hogar Happy Children allí en la ciudad de Goma y cómo podés contactarte para poder colaborar también. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, hakuna Mungu kama wewe Bwana. There is none that compares to you, Jesus. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Lord, you never, Lord, you never fail. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. And forever, you will reign. you will reign. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. There is none that compares to you, Jesus. There is none that compares to you. There will never be no one like you, Jesus. Hakuna kama wewe Bwana. Lord, you never
Bueno, ahí está, ahí tenés todo lo que necesitas y en tu corazón está poder colaborar con Happy Children. Pero les cuento también que Patricio, el esposo de Espe, ¿sí? Papá Patricio para los niños, él también escribió toda esta historia, ¿sí? En un hermoso libro que ahora se los queremos presentar también, porque si querés acceder a este libro también podés hacerlo, y todo lo que se recaude de esta historia, obviamente todas esas ganancias van a parar al hogar. Así que te agradeceríamos muchísimo que lo puedas comprar, porque esto nos puede bendecir a muchos más niños que puedan acceder a esta bendición de vivir en Happy Children. Así que Pato ahí nos presenta su obra maestra, por así decirlo. Tengo el agrado de presentarles esta atrapante obra plasmada en este libro que ilustra de una forma resumida la triste realidad que vive República Democrática del Congo, sus vivencias, la pobreza en medio de las riquezas minerales, pero también mi experiencia sorteando diferentes problemáticas con tal de ayudar junto a mi familia a mucha gente vulnerable y en especial a niños huérfanos. Te invito a un paseo a través de este libro llamado Tumaini, hay esperanzas para el Congo, y que puedas palpar de cerca lo que significa vivir en el corazón de África. Bueno, hecha la presentación del libro, ahí tenías todo lo necesario, todos los datos necesarios como para poder adquirirlo si querés conocer un poquitito más acerca de toda esta historia. Pero ahora sí, y también desde Bariloche, Patricio nos va a compartir la palabra de Dios. Así que clamamos para que Dios nos hable a través de lo que Él tenga para decirnos. Vamos a ver un paisaje precioso porque está en Bariloche y a cuántos nos gustaría estar en ese paisaje seguramente. Pero bueno, más allá de que esté a muchos kilómetros de distancia, igualmente Dios puede hablarnos al corazón. Así que abrimos el corazón para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana y creemos firmemente que va a caer en buena tierra. Así que, Pato, te escuchamos y que Dios te bendiga en esta mañana a vos también. Hola, amada iglesia, amigos y familia en Cristo. Les saluda Patricio Villarruel, misionero en República Democrática del Congo. Y referente a la palabra que quiero compartir con ustedes en este día tan especial, quiero titular esta palabra con un término que puede ser apropiado en la situación que estamos viviendo en este tiempo, donde hay un tiempo preocupante, donde la crisis económica apremia, donde los recursos económicos no alcanzan, donde parece que nuestra economía está en bancarrota. Y espero que usted no esté en esta situación, pero creería que esta palabra les puede ayudar. Y que titulando esta palabra, ¿dónde están las riquezas? Y quiero tomar como texto principal en el libro de Génesis, capítulo 39, del versículo 1 en adelante, donde dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Mas el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con José y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos
en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José un varón de hermoso semblante y bella presencia. Y con esta palabra quiero enfatizar de por qué hay tantas personas que aún, hijos de Dios, están viviendo bajo la línea de pobreza. ¿Por qué tantas personas están viviendo una situación de miseria cuando podemos o estamos rodeados de riquezas o de abundancia? Bueno, saben que este texto, como también vemos en la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando todavía el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, de cómo el pueblo estaba viviendo sumergido bajo el yugo del faraón, pero las riquezas estaban en Egipto y las riquezas estaban en el faraón. Pero algo tan importante es que dado el momento de la libertad del pueblo, el pueblo salió bendecido y no se fue con manos vacías, sino que los egipcios les extendieron todas las riquezas que ellos tenían. Las riquezas, diríamos, tanto es así que les extendieron el oro, vestimenta, plata, en fin. Cuántas riquezas el pueblo se llevó porque Dios estaba haciendo una obra maravillosa. Así que permítanme compartir en este día 4 principios importantes que nos pueden ayudar a cómo prosperar y cómo ser mejores administradores de las riquezas y de la abundancia que Dios ha confiado en nuestras manos. Cuatro principios entonces a tener en cuenta y tomando la vida de José, cómo este varón de Dios fue prosperado en todo. Y la primera es que este hombre llamado José, Dios estaba con él. Y este es un principio tan importante. Dice en el capítulo 39, versículo 2, de allí del libro de Génesis, y Dios estaba con José. Y no es una verdad más, ni tampoco es una verdad que se sabe. ¿Saben por qué? Porque creer en Dios no significa que Dios esté con uno o conmigo. Una cosa es que usted esté con Dios y otra cosa muy diferente es que Dios esté con usted. Las personas se acercan a Dios por una necesidad, buscan a Dios, procuran caminar con Dios, etc. Pero ¿saben qué? Buscan a Dios en los momentos de la crisis económica, en una crisis afectiva, familiar o de salud. Y se acercan al Dios vivo, pero eso no les garantiza de que Dios esté con ellos. La palabra de Dios dice este término tan importante de que Dios estaba con José. Pero saben que ni siquiera la misericordia de Dios significa de que Dios esté conmigo. Porque Dios puede tener misericordia aún de la persona menos esperada y aún la persona quien menos se la merece. Dios puede bendecirla. Dios puede bendecir aún a nuestro vecino, quien no es merecedor de tanta gracia, pero eso no significa de que Dios esté con él. Es decir, que hay actos de la misericordia de Dios para con los pecadores, diríamos, para con las personas que no buscan de Dios.
ya que la Biblia dice de que aún toda la casa de Egipto era prosperada. Pero saben que los egipcios no estaban con Dios. Así que este es un acto de la misericordia de Dios solamente porque había un hombre llamado José, en quien Dios extendió su misericordia, y todos los que estaban a su alrededor fueron bendecidos por causa de este hombre llamado José, porque Dios estaba con José. Y todo Egipto fue bendecido y fue prosperado. Muchas veces Dios permite de que nosotros podamos hacer actos importantes, hacer cosas que pertenecen al amor de Dios. Sin embargo, eso no nos garantiza de que Dios esté con nosotros. Y algo tan importante entender también es que yo creo que la única manera de que Dios esté conmigo es por amor, es solamente por su amor. La presencia de Dios se atrae al amor que uno tiene para con Él. Por eso el Señor Jesucristo, Él mismo enseñaba y decía de que deberás amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, está diciendo de que en el mundo de los sentimientos, el primero es Dios. Y luego uno puede amar a los demás. Pero si amamos a Dios primero, les aseguro por la palabra de Dios de que seguramente aún cuando nosotros no esperamos tanta gracia, tantas bendiciones, el Señor lo hace posible porque nosotros decidimos amar a Dios primero. Por eso es que antes de amar cualquier cosa, antes de amar a cualquier persona, la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Usted no puede pensar en nada al levantarse sin pensar primero en Dios. Quien ama realmente a Dios vive de esa manera. Por eso es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor Jesús lo resumió de esta manera, de que este amor se demuestra a través de la obediencia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y eso tiene que ver con la obediencia. Jesús no puede ser amigo de los que no le obedecen. El Señor no puede bendecir a quien no vive una vida de obediencia. Y por eso la frase tan importante: Dios estaba con él. Y no es poca cosa de que Dios esté con alguien. El segundo principio importante es la capacidad. Por eso es tan importante hablar de la capacidad. ¿Y de la capacidad de quién? Sino de José. El relato es tan importante en la palabra de Dios porque encontramos en el capítulo 9, versículo 6, donde dice que Potifar dejó todo lo que tenía en las manos de José. Ahora, usted sabe que a José lo llevan en la cárcel. Y dice que el faraón aún así puso en manos de José su reino. 3 paganos, 3 hombres totalmente alejados de Dios. Potifar, el carcelero y el faraón. 3 hombres que pusieron todo en manos de José. ¿Y saben qué? Nadie pone fácilmente sus riquezas en manos de otra persona. ¿Pero por qué pusieron sus riquezas en manos de José? Es que en José habían capacidades, en sus manos habían habilidades y capacidades. En otras palabras, no es que en sus manos había una unción, sino capacidad.
porque las manos de José son manos hábiles. En las manos de José hay resultados productivos. No se puede creer que Dios ponga algo en manos de aquella persona que no da resultados. De la misma manera, un empresario, una persona quien tiene o quien maneja recursos económicos, difícilmente ponga sus riquezas en manos de alguien o su confianza en alguien que no es productivo. Cuando Dios puso en aquellas manos, o en las manos de aquellos hombres que habla la parábola en Mateo capítulo 25, y cuando esa parábola, conocida como parábola de los talentos. Los talentos son elementos económicos, son elementos financieros. ¿Y saben qué? El Señor exigió resultados cuando les da a cada uno de ellos. El que recibió 5 talentos, entregó luego 5 más. Y el que tenía 2, entregó también 2 más de los que había recibido. Pero había un hombre quien había recibido un solo talento, y este hombre se los guardó y no produjo absolutamente nada con aquel talento que había recibido. Y a veces los cristianos tenemos la idea absurda y decimos que porque creemos en Dios, Dios va a dar resultados en nuestra economía. Pero ¿saben qué? Dios en esta parábola pone las riquezas en manos de alguien para que luego espere resultados, para que estas personas las produzcan. A diferencia de cuando hablamos de aspectos espirituales. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 6, cuando el apóstol Pablo dice, uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Aquí es diferente, porque aquí está hablando de aspectos espirituales. Sin embargo, cuando hablan de los talentos, habla de elementos económicos o de recursos económicos. Cuando se habla de recursos, el Señor les dijo, el crecimiento lo tienen que dar ustedes. Pero cuando se habla de aspecto espiritual, el Señor dice, el crecimiento lo daré yo. ¿Qué es lo importante que tenía José? José tenía en sus manos la bendición, primero, de que Dios estaba con él. Y en segundo lugar, era un hombre capaz. En tercer lugar, otro principio importante para ser bendecidos o prosperados como lo fue José, es que este era un hombre de confianza. Ninguna persona va a poner sus riquezas en manos de alguien en quien no se confía. Y los cristianos muchas veces vivimos esperando que alguien nos confíe ciertas cosas o nos den oportunidades. Pero ¿saben qué? Las personas, llamémosle los pecadores, llamémosle los incrédulos o inconversos, sí, pueden ser como decimos, pero no son tontos cuando se trata de confiar sus riquezas en manos de alguien. De la misma manera, Dios no puede poner sus riquezas o sus ministerios si en nosotros no hay resultados y si no somos personas de fiar o no somos personas de confiar. La pregunta en este momento es, ¿cómo lograr la confianza? ¿Cómo otros pueden confiar en nosotros? 4 cositas muy importantes, así tan solamente las menciono, pero son 4 cosas muy importantes a tener en cuenta en el momento de esperar que otros confíen en nosotros. Y lo primero es que debemos ser éticos. Sea ético. Hay personas que trabajan bien, que tienen habilidades en la productividad, pero les falta ética. En otras palabras, no son de fiar. Y que siempre aquella persona que tal vez trabaja bien, pero se les confía ciertas cosas o un presupuesto o ciertas habilidades,
resulta que algo se queda para con él. Y no es de fiar. Siempre algo se queda en el bolsillo. Y hay personas que hacen bien los mandados, pero que lamentablemente siempre se quedan con algo o se quedan con el vuelto. Y nadie puede confiar en alguien que no tenga ética, ya sea en su profesión, en su trabajo. ¿Saben por qué? Porque debemos conservar aquello que es tan conocido como la moral, el respeto por el otro. Aparte de ser ético, lo segundo, debemos respetar la palabra empeñada. Y saben, cuando alguien pasa un presupuesto, es un ejemplo muy claro. Yo, en el caso personal, que muchas veces he tenido que trabajar con presupuestos. Si me equivoco, en otras palabras, me la trago. Y seguramente he de perder en un momento, y perderé en ese presupuesto, pero porque yo soy leal a mi palabra, después me confiarán otras cosas. Si soy fiel en lo poco, en lo mucho me reconocerán después. En tercer lugar, calidad de trabajo. Amigos, hermanos, hagan ustedes lo que hagan, háganlo bien, como si lo estuvieran haciendo para el mismo Dios. Cumpla lo pactado y si puede, vaya o haga una milla más. Pero ¿saben qué? En su trabajo, haga calidad de trabajo. No importa si usted es un ingeniero, un arquitecto, si usted es un carpintero, un mecánico o hace... No importa cuál trabajo, pero hágalo con excelencia. En cuarto lugar, sea puntual. Como misionero en Congo o en el centro de África, porque no solamente los congoleños, los ugandeses de igual forma, son personas muy impuntuales. Cuando hacemos algún seminario para ellos, saben que tenemos que lidiar con el problema de la puntualidad. Siempre te llegan hasta 2 horas tarde. Pero la puntualidad es una cuestión de respeto por el tiempo del otro. Dios es un Dios puntual, su bendición es puntual, jamás se llega tarde. Dios siempre está antes esperándonos a nosotros. El que no aprende a administrar la pobreza difícilmente podrá administrar las riquezas. Se aprende a administrar en lo poco y luego Dios lo bendecirá en lo mucho. Y en último lugar, ¿cómo recibir esa bendición que uno espera? De lo que estamos hablando. De que la bendición o las riquezas llegan donde hay libertad. El maná es el fruto de la tierra libre, porque cayó del cielo cuando ellos eran libres. Cuando el pueblo de Israel era libre. La provisión viene donde hay libertad. Y una persona que no es libre en su mente, una persona que no es libre en sus emociones, que vive enredada en los conflictos, difícilmente está en condiciones de administrar riquezas o recursos dados por Dios. Usted necesita ser libre en sus emociones, usted necesita ser libre en su mente. ¿Saben? Dios estaba con él, con José. Y pusieron las riquezas en sus manos, porque era capaz y era confiable. Él sabía cómo hacerlo. Y se hizo libre en la corte del faraón y administró las riquezas más grandes del imperio de aquellos tiempos. Y durante 7 años de riquezas y durante 7 años de pobreza, Dios lo bendijo porque Dios estaba con José. Que Dios bendiga tu vida, mi hermano, mi amigo, sí, hermana. Y que Dios te prospere en todo como prospera tu alma.
Amén. Así es. Gracias, Pato, por traernos esta palabra. Gracias por compartirnos esto de parte de Dios. Gracias por ayudarnos a pensar en la vida de José, ayudarnos a ver aquellas cosas que él hizo en dependencia de Dios, en obediencia a Dios, aquellos sufrimientos que indefectiblemente tuvo que pasar, situaciones que de no haber existido, él muchas cosas no hubiese aprendido quizá, pero al haber sido fiel, Dios lo puso sobre mucho. Así que gracias a Dios por esta palabra, que podamos atesorarla en el corazón y ponerla por obra, ¿no? Como nos enseña Dios, porque guardarla y nada más no tiene mucho sentido, sino más bien que la podamos poner por obra. Y gracias a Dios que nos ha bendecido en este día, no solamente para conocer la situación y las necesidades que hay en otros lugares, como también las hay en nuestro país, pero cuánto podemos ser de bendición si conservamos como José esta fidelidad a Dios, si somos fieles en aquello poquito que puede haber puesto Dios en nuestras manos, aunque haya pocos recursos, pero ser fieles para que luego Dios lo use para bien y para bendición de muchos. Así que nos alegra haber compartido este domingo, nos alegra haber estado juntos en esta transmisión, llevarnos en el corazón muchas cosas para orar también, mucho para poner delante de Dios en intercesión para que Él obre con poder y con autoridad. Gracias a Dios que en unos pocos días más, después de haber pasado diferentes situaciones, Pato, Espe y Daudi, su hijo más pequeño, están volviendo a Congo, volviendo a la ciudad de Goma para poder ayudar y colaborar en el hogar de niños. Así que oramos por ellos también, damos gracias a Dios por esta tarea, este trabajo, y gracias a todos los que de una u otra forma siguen colaborando para que Happy Children siga adelante. Gracias a Dios por esto. Oramos para terminar y el Señor traerá bendición y sobreabundará en bendición en todo esto que hemos compartido. Señor, te damos toda la gloria en esta mañana. Estamos agradecidos porque realmente has hablado a nuestro corazón. Lo que pedimos ahora es que a través del Espíritu Santo esto cale hondo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que no se vaya de nuestra memoria hasta que tu Espíritu haya logrado poner esto tan firme en nosotros que nosotros podamos comenzar a actuar en consecuencia. Señor, te damos muchas gracias. Bendecimos a cada uno de los que está del otro lado, agradecidos porque están allí y agradecidos porque pueden compartir con nosotros este tiempo. Te damos todo el honor, toda la honra, toda la majestad es tuya, Señor, porque vos sos merecedor de esto. Gracias por todo y a la distancia queremos bendecir en este tiempo en particular a cada uno de los niños que está en el hogar en Goma, en República del Congo. Allí en Happy Children los queremos bendecir. Tu bendición no tiene fronteras, no tiene límites, por eso nosotros los bendecimos en este día en especial y que realmente tu espíritu les haga sentir que hay muchos aquí en Argentina orando por ellos, cubriéndolos y protegiendo en el nombre de Jesús sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que seas muy bendecido, que Dios te guarde y que, como decíamos recién y escuchábamos, que te prospere en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos vemos hasta la próxima, ¿sí? La próxima vez que nos podamos encontrar a través de la transmisión o quizá hasta físicamente. En el nombre de Jesús, seas bendecido.